¿Qué tal? Buenos días. Las Islas Marianas, un archipiélago en medio del Pacífico de soberanía estadounidense, podrían ser el escenario del capítulo final de la trama de Wikileaks. La revelación de documentos secretos del gobierno estadounidense por la que se inició un procedimiento que podría haber llevado a su fundador incluso a la cadena perpetua. Julian Assange firmará un acuerdo judicial con la justicia norteamericana para asumir parte de la condena y quedar en libertad 14 años después. Come on, fire. Deeply wrong. But for the independence of the UN system. Fue en 2010 cuando se produjo la filtración masiva de documentos clasificados que Estados Unidos consideró un acto de espionaje y Wikileaks una potestad de la libertad de expresión. La persecución judicial obligó a Assange a refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, donde logró esquivar su detención a cambio de pasar varios años encerrado en la sede diplomática, más otros 5 en una prisión londinense. Assange se libra de una condena mayor, pero desde luego ha pagado un alto precio por sus convicciones. Un avión privado se encargó de llevar a Julian Assange desde el aeropuerto de Stansted, en Londres, en principio hasta Bangkok, la capital de Tailandia. Ayer lunes por la tarde. Este vídeo publicado en X por Wikileaks muestra a su fundador firmando un documento antes de subir a ese jet privado, probablemente rumbo a las Islas Marianas, a medio camino de Australia. 14 años después, Julian Assange ha dicho que esto no solo supone una victoria para él, sino también para la Declaración de Derechos Humanos. Nos da más datos desde Washington, Juan Camino Mariano. Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha llegado a un acuerdo con autoridades de los Estados Unidos para declararse culpable de un cargo por violación de la ley de espionaje de los Estados Unidos a cambio de su libertad. Saldría libre de una prisión en el Reino Unido y posteriormente, según lo que informan a través de una carta a fiscales de los Estados Unidos, se espera que se dirija a territorio australiano. Fue precisamente en esa carta radicada ante una jurisdicción de los Estados Unidos en las Islas Marianas, donde notifican que se espera que Julian Assange el día miércoles a las 9 de la mañana, hora local, se declara culpable de este cargo en su contra, poniéndole fin a la persecución penal que ha venido adelantando los Estados Unidos en contra del fundador de Wikileaks y que lleva años, y que precisamente la administración Biden ya había anticipado que buscaría una manera de poder ponerle fin a esta persecución en contra del fundador de Wikileaks. Se espera entonces que sea el día miércoles en una audiencia a las 9 de la mañana hora local, cuando se presente esta aceptación de culpabilidad por parte de Julian Assange. Información desde Washington, Juan Camilo Merlano, para la Alianza Informativa Latinoamericana. En 2010, Wikileaks publicó más de 700.000 documentos militares estadounidenses clasificados sobre las guerras de Washington en Afganistán e Irak, que incluían relatos del campo de batalla. Uno de ellos, este vídeo. Un helicóptero Apache estadounidense dispara contra presuntos insurgentes en Irak y mata a una docena de personas, incluidos 2 empleados de noticias de la agencia Reuters. Assange fue acusado durante la administración del expresidente Donald Trump por la divulgación masiva de esos documentos secretos que fueron filtrados por una exanalista de inteligencia militar estadounidense que también fue procesada. Los cargos contra él provocaron indignación entre muchos de sus partidarios globales. Y hay quien considera que este procedimiento ha sido terrible para Estados Unidos y que nunca tenía que haberse producido. A sus 52 años, Julian Assange se declarará culpable esta semana de violar la ley de espionaje estadounidense en un acuerdo que pondrá fin a su encarcelamiento en Gran Bretaña y le permitirá regresar a Australia. Assange lo celebra como una victoria para él y para los derechos humanos. Today is an important victory for me and for the UN human rights system. El fundador de Wikileaks será sentenciado a 62 meses de prisión ya cumplidos en una audiencia en la isla de Salpan a las 9 de este miércoles.
Y comenzamos el repaso por Oriente Próximo con un dato escalofriante. La ONG Save the Children calcula que más de 21.000 niños, 21.000, están desaparecidos en la franja por la ofensiva de Israel. La organización señala que unos 17.000 estarían separados de sus familias, otros 4.000 atrapados bajo los escombros. Y apunta a que de conocerse el número de menores enterrados en fosas comunes, la cifra podría ser mucho mayor. Pese a la promesa de apaciguamiento, la guerra en Gaza sigue provocando víctimas. Más de 37.600 gazatíes, según fuentes palestinas, han fallecido en la franja desde el inicio de la ofensiva israelí. Esta madrugada el ejército hebreo ha vuelto a bombardear varios campos de refugiados. Estados Unidos insta a Netanyahu a definir un plan posconflicto en la franja tras su promesa de apaciguamiento. Y el primer ministro de Israel responde desde el Parlamento. Asegura estar comprometido con la propuesta de tregua de Biden, mientras Hamas lo acusa de alargar las negociaciones para ganar tiempo y continuar la guerra en Gaza, donde el ejército hebreo ha vuelto a bombardear un campo de refugiados. 11 personas han fallecido en el acto. Entre las víctimas se encuentra la hermana del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Los tanques israelíes siguen avanzando en Rafah y luchan por recuperar áreas en el norte, donde Israel acumula efectivos ante una posible guerra con Líbano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llama a su aliado a evitar una escalada, y Europa se muestra preocupada. Estamos en vísperas de que la guerra se expanda, ha dicho Borrell minutos antes de reunirse en Luxemburgo con los ministros de Exteriores de los 27. Bueno, imágenes realmente crueles, les advertimos de la dureza de estas, que publica el Foro de las Familias. En esta ocasión son varios de los israelíes secuestrados por Hamas el 7 de octubre. El documento muestra los rostros de 3 de los rehenes ensangrentados, mientras sus captores, ahí los ven armados, se mofan de ellos. Viajan en la parte de atrás de una camioneta en dirección a Gaza. Estas son imágenes de Estados Unidos. Decenas de manifestantes pro-palestinos y partidarios de Israel han llegado a las manos durante una protesta en Los Ángeles. El incidente, según las fuerzas de seguridad, se ha vuelto violento, incluido reyertas y agresiones, por lo que los agentes han tenido que intervenir para separar a los grupos. La guerra en Ucrania ha desencadenado la mayor confrontación entre Rusia y Occidente de los últimos años. El Kremlin está agudizando su ofensiva y así lo constatan funcionarios rusos que aseguran que el conflicto está entrando en una fase de escalada, la más peligrosa hasta la fecha. 5 personas han muerto y casi medio centenar ha resultado herido en la ciudad de Pokrov este lunes. Es la última ofensiva de Rusia. El ataque ha dejado un enorme cráter frente a casas con ventanas rotas y tejados destrozados. Ucrania también ha actuado en las últimas horas, atacando Sebastopol en época de vacaciones y provocando la muerte de 2 menores. Aún así, los turistas rusos continúan llegando. El Kremlin ha culpado a Estados Unidos por haberle suministrado armas a Ucrania. Eso a pie de campo, pero en las altas esferas, el presidente francés y el secretario general de la OTAN se han reunido en París para reafirmar su apoyo a Kiev. Los países miembros de la OTAN se reunirán en Washington la segunda semana de julio para acordar el 14º paquete de apoyo a Ucrania. Estas medidas apuntan a sectores de alto valor de la economía rusa, incluidos la energía, las finanzas y el comercio, lo que hace más difícil eludir las sanciones de la Unión Europea. Las nuevas sanciones incluyen medidas restrictivas contra 116 personas y entidades adicionales. El rey Felipe VI, en su ruta por las repúblicas bálticas, ha prometido ayuda de España ante la amenaza rusa. El monarca, que ha visitado ya Estonia y Lituania, está acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su última escala en Riga, la capital de Letonia. Durante este viaje oficial, Felipe VI ha mantenido reuniones con los diferentes jefes de Estado y ha visitado misiones militares de la OTAN, en las que también hay representación española.
Y esta semana van a llegar a Haití los 400 agentes de la policía keniata, cuya misión será terminar con la violencia que ejercen allí las pandillas que controlan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe. Una misión extremadamente difícil. Kenia se ofreció voluntaria para liderar una fuerza internacional que aborde la violencia en la nación caribeña, donde las pandillas han asesinado y secuestrado a miles de personas. El despliegue se ha retrasado varias veces por impugnaciones judiciales y un deterioro aún mayor de la seguridad en Haití, que en marzo obligó incluso al primer ministro en funciones a dimitir y crear un consejo de transición. Y un final feliz en la cueva de Soba, en Cantabria. Ayer por la tarde eran localizados los 2 espeleólogos perdidos tras permanecer 40 horas en el interior de la cueva. Se perdieron y no supieron encontrar la ruta principal. La mejor de las noticias posibles, han sido localizados los 2 espeleólogos. La Guardia Civil confirmaba así la noticia. Los 2 espeleólogos perdidos en una cueva de Cantabria eran localizados ilesos. Paloma y Alfonso se fundían en este abrazo nada más salir a la superficie. Lo hacían por su propio pie tras ser hallados en una galería secundaria y sin salida de la cueva de Soba. Nos han contado que se han perdido, se han dado cuenta que estaban perdidos cuando en una galería han pasado una vez por un sitio, lo han reconocido, han vuelto a pasar por el mismo sitio, han vuelto a pasar por el mismo sitio y dijeron no conseguimos avanzar, ¿no? Les salvó la vida el seguir el protocolo a rajatabla. Han parado, se han quedado ahí a descansar, se han abrigado, se han tapado y han dicho vamos a descansar y no somos capaces de salir, alguien vendrá a buscarnos. 40 horas de incertidumbre, un rescate en el que participaron cerca de un centenar de efectivos. Y hablamos de economía. La española ha empezado este año mejor de lo esperado, dice el informe del Instituto Nacional de Estadística, que creció un 0,8% durante el primer trimestre, una décima por encima de lo previsto. Es el mejor dato trimestral en los últimos 2 años. Apunta el INE que una de las claves está en el aumento del consumo de los hogares, gracias a la subida de los salarios y al crecimiento del empleo. También mejoran la inversión y las exportaciones. Además, el PIB interanual también crece un 2,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Bueno, más sobre economía también. Barcelona, saben que ha anunciado el fin de las viviendas vacacionales. Se ha dado un plazo de 5 años para acabar con este tipo de negocio. Es un anuncio inquietante para los propietarios de este tipo de viviendas, pero que puede sonar a gloria para los vecinos que sufren contratiempos por esta actividad. Vamos a ver la situación desde esta perspectiva. Vicente Pérez Quintana es responsable de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se lo pregunto directamente. ¿Ustedes están en contra del alquiler vacacional? Estamos en contra de que haya esta invasión de viviendas de uso turístico en las grandes ciudades, concretamente en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga o Las Palmas, las grandes ciudades, sí. ¿Cuáles son las molestias principales que sufren, Vicente? En primer lugar, la vivienda turística supone retirar vivienda del alquiler residencial, por tanto suben los alquileres. Es una de las causas, no la única, pero es una de las causas de la tremenda subida de alquileres que estamos experimentando. Y luego, por otra parte, una vivienda turística en un edificio residencial es un verdadero cáncer. Es ruido, es suciedad, son riñas, fiestas a deshora, es inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Además, en los barrios donde se concentra una gran actividad de este tipo, cambia absolutamente la fisonomía del barrio. Deja de ser residencial para convertirse casi en un resort, ¿no? Sí, se convierten en parques temáticos, ¿no? Te cambian el comercio, te cambian los bares, las relaciones sociales, cambia la fisonomía y la estructura del barrio, el tipo de relaciones del barrio. Pero Vicente, hace poco una sentencia del Supremo admitía que las comunidades de vecinos pueden oponerse al desarrollo de esta actividad en sus edificios, en sus distintas comunidades. ¿No es suficiente con esto? Concretamente son 2 sentencias del Supremo que avalan que las comunidades de propietarios pueden prohibir la existencia de una vivienda turística en su edificio. El problema
problema es que esto no es suficiente porque para que la comunidad de propietarios tome esa decisión, bueno, pues hay que reunir un número de votos, hay que pagar al notario, hay que pagar registros y además la gente esta información no la conoce. Y por otra parte, eso afectaría a las viviendas nuevas, pero no a las viviendas que ya están, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, que tenemos unas entre 16.000 y 20.000 viviendas en la ciudad, pues que la comunidad de propietarios tomara esa decisión afectaría a las futuras, pero no a las que ya hay. Claro, Vicente, entiendo que quizá uno de los problemas puede ser la distribución de estas viviendas, es decir, que no haber control de dónde se establecen, así que puede haber zonas donde la concentración de este tipo de viviendas sea excesiva. Sí, porque se dice que las viviendas turísticas son el 0,5 del total de viviendas. Eso es verdad. Pero es que la vivienda turística se concentra en determinados sitios y en esos sitios, en las grandes ciudades o en determinados barrios de las grandes ciudades, ya no hablamos del 0,5, hablamos del 10, del 15 o del 20% del total de viviendas. Claro, ¿sufren presión de los dueños de pisos vacacionales, las comunidades de vecinos, de residentes que tienen un alquiler normal o que tienen una vivienda en propiedad en uso normal? Sí, sufren presiones. Hemos hablado del alquiler, hemos hablado de las molestias, pero también en aquellos casos en los que los propietarios de viviendas turísticas se sienten fuertes, pues ejercen presión y amenazas sobre la propia comunidad de propietarios para que no proteste, para que no se queje, para que no diga nada. Claro, pero Vicente, usted entenderá también que hay personas que han hecho una inversión, que hay pequeños propietarios a lo mejor a los que les renta mucho este negocio, ¿no? Yo entiendo que el interés general está por encima del interés particular. Aquella gente que ha hecho una inversión en una vivienda, lo que yo le recomiendo, lo que yo le pido y lo que yo le exijo a las administraciones es que esa vivienda se dedique al alquiler residencial, no al alquiler turístico. El interés general en una democracia, en un Estado social de derecho, está por encima del interés particular. Bueno, pues ha quedado muy claro. Vicente, muchas gracias por el acento. No sé si tendrá usted relación con las islas. Sí, soy canario, nací en un pueblo de Gran Canaria hace ya mucho tiempo. Llevo 50 años fuera, pero el acento en parte lo sigo conservando. Sí, no lo mantiene. Y si siguiésemos hablando, seguro que todavía le saldría más. Vicente, un placer. Gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros, un placer. Saludo. Bueno, hablamos ahora de migración. Canarias tutela en estos momentos a más de 5.000 menores migrantes, 5.600. Todos llegaron sin sus padres ni tutores a las islas a bordo de cayucos. Para asegurar un reparto solidario con otras comunidades autónomas, el Gobierno de Canarias ha acordado con el estatal una modificación de la Ley de Extranjería. Una modificación que no se está produciendo. El presidente Fernando Clavijo está en Madrid para presentar este acuerdo a los grupos del Congreso. La unidad y el cierre de filas total en este pacto migratorio para conseguir la modificación legislativa está intacta. Seguir apostando por la figura del decreto ley, consideramos que es el más rápido, es el más ágil. Bueno, pues ya ven que es el presidente del Gobierno de Canarias quien está liderando esta iniciativa, que en parte tendrá que corresponder al Gobierno estatal, quien presente ese decreto en el Congreso, donde debe tener el apoyo de los grupos políticos mayoritarios. Serán 2 días de reuniones, las del presidente, hoy y mañana, a las que también asiste el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Gobierno y ministerio se han marcado el mes de julio para alcanzar el objetivo del reparto justo entre comunidades. El camino más rápido sigue siendo la modificación de la Ley de Extranjería a través de un decreto ley. Esto es una cuestión de Estado, es absolutamente necesario que los menores no acompañantes sean distribuidos por el resto del territorio español y espero que todos los partidos políticos estén en la misma sintonía. Para eso vamos a hacer el esfuerzo mañana y pasado, como lo hemos hecho en todos estos meses. Bueno, pues van a ver la primera de esas reuniones entre el ministro Torres, ahí lo ven, también Fernando Clavijo, el presidente canario, donde tratan de recabar el apoyo para modificar la Ley de Extranjería, una ronda de contactos que se va a prolongar
hasta mañana para convencer a las formaciones de la importancia de votar sí a esa reforma para obligar a las comunidades a compartir el compromiso de acogida de estos menores que hasta el momento está asumiendo en solitario Canarias. En las islas, el Ministerio de Defensa mantiene la negativa a ceder varios espacios militares que podrían dar acogida a los migrantes que siguen llegando. En el caso de los menores de edad, cuando llegan, son atendidos en centros de menores, reciben la educación obligatoria, pero cuando cumplen la mayoría de edad, la situación cambia. Son entonces las asociaciones quienes ayudan a terminar sus estudios o a lograr su primer trabajo. Conseguir un trabajo y ser independientes es el sueño de Zakaria, Mohamed y Osman. Llegaron a Canarias hace un año y ahora son compañeros de piso. En esta vivienda de la Asociación Naya, en La Laguna, les ayudan a encauzar su vida. Ahora estoy estudiando, perfil de jardinero, y ellos estaban a ayudarme mucho. Salgo mis papeles, puedo trabajar en camarero. A mí me gusta más curso de pescador, porque yo soy pescador en cambio. En este hogar, el día a día de los jóvenes es como el de cualquier otro estudiante canario. Es un piso de estudiantes, de jóvenes que comparten, en el que acuden a formación tanto nuestra como privada. Aquí pasan entre 6 meses y un año, un tiempo que no siempre es suficiente. La burocracia suele atrasar el inicio de su primer empleo. Estamos invirtiendo como menores, pero cuando cumplen la mayoría de edad, todo ese dinero se va a un cubo de la basura, porque se quedan sin papeles y se quedan en calle. La Asociación Naya ha formado a 700 jóvenes migrantes. En el caso de los pisos, solo disponen de uno, pese a la alta demanda de estos recursos. Bueno, pues vamos a hablar de estos asuntos con Sara Casero-Losa, es técnica de políticas de infancia de UNICEF. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por su tiempo. ¿Es partidaria, Sara, de que las comunidades se repartan el compromiso de tutela de los menores migrantes? Desde UNICEF, desde hace varios años, hablamos de ese equilibrio de responsabilidades a nivel territorial, ¿no? Y más aún este año, que las llegadas han aumentado desde octubre notablemente. Creemos que es necesaria esa responsabilidad compartida entre territorios de toda la península para poder ofrecer a estos niños y niñas una acogida como se debe. Claro, son ya 5.600, va a ir aumentando, lo cual provoca una saturación en los centros, en los sistemas de acogida. ¿Está permitiendo esta saturación dar la acogida adecuada a los menores? Pues estamos, como dices, en una situación muy tensionada. Este año 2024 hablamos de más de un 300% respecto al año anterior de llegadas, y desde octubre hablamos de una llegada de niños y niñas no acompañados muy notable, ¿no? Muy destacada respecto a repuntes migratorios anteriores. Entonces esto está dificultando ir más allá de cubrir solo necesidades básicas, porque tenemos que recordar que para garantizar el interés superior del niño o niña, que debe impregnar toda la actuación de la Administración y de todas las entidades y profesionales que trabajan con niños, tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que identificar vulnerabilidades, evaluar la salud de estos niños y niñas, evaluar también su salud mental, que han vivido situaciones traumáticas muy potentes, identificar pues cuáles son sus mejores itinerarios, ¿no? Proyectos y deseos, etcétera. Entonces, creo que necesitamos un esfuerzo mayor y esa responsabilidad compartida para poder garantizar todo eso. ¿Qué recursos deberían mejorar, si los tienen identificados a nivel general, para mejorar también la acogida de los menores? Mira, se nos ha cortado esa comunicación justo ahora. Vamos a intentar recuperar esta comunicación. La hemos recuperado. Sara, ¿me escucha? Sí, perdona, disculpa. No. Decía que qué mayores recursos se necesitan, me preguntabas, ¿verdad? Sí. Decía que creemos que necesitamos un mayor compromiso y coordinación a nivel autonómico y estatal. Ciertamente necesitamos apoyo desde Península, ¿no? A nivel estatal y autonómico, pero también reforzar las estructuras autonómicas aquí en Canarias, ¿no? No se puede gestionar una situación como la que estamos viviendo con los mismos recursos que había antes, ¿no? En particular en la Dirección General de Infancia y Familias necesitan ese apoyo, ese refuerzo de personal
sea por propio refuerzo o sea con refuerzo del nivel estatal. Y en diferentes cuestiones. Por ejemplo, desde UNICEF consideramos que debería haber especialistas en infancia que pudiesen ayudar en esa identificación de menores, que pudiesen ayudar en los procesos de determinación de la edad. Se necesita también un mayor refuerzo con especialistas de datos. Necesitamos tener datos desagregados porque es la única manera de poder contemplar las necesidades y qué recursos necesitamos para cumplir con ellas y garantizar el interés superior de estos niños y niñas. Bueno, hay múltiples aspectos porque la situación es compleja y para eso se necesitan más recursos humanos, más recursos materiales y mayor financiación. Parece que la tendencia va a seguir a corto plazo, Sara, que van a ser más los menores que se van a lanzar al mar. Y sabemos que cada uno tiene sus circunstancias, que hay muchos que viven de una situación muy difícil, pero hay otros también que tienen su familia en su país, que a veces, lo hemos visto, ni siquiera saben que iban a lanzarse a esta travesía y probablemente no querrían que se fuesen de su casa. ¿No se contempla que en determinados casos vuelvan a reunirse con sus familias en su país de origen? Efectivamente, muchos de estos niños y niñas o jóvenes tienen a su familia en país de origen, pero lamentablemente salen de situaciones tan complicadas que tener a su familia en país de origen no es garantía de su protección, ¿no? Y es necesario recordar que tanto la Convención de Derechos del Niño como directivas europeas y la legislación nacional solo hablan de esa posibilidad de retornar a niños y a niñas o a jóvenes si somos capaces de garantizar esa protección, ¿no? Que su vida y su libertad no esté en peligro en el país de origen y además hay que analizar caso por caso. No se pueden hacer retornos generalizados porque hay que hacer una evaluación del interés de cada niño y niña, ¿no? Y además debe ser un retorno voluntario. Por lo tanto, los retornos son, unas figuras complejas y que requieren unas garantías muy potentes porque, como decías, muchos de estos niños salen de situaciones de conflicto, situaciones de pobreza extrema, niñas que huyen de situaciones de violencia de género, violencia sexual, o sea, situaciones muy delicadas, ¿no? Entiendo. Y veíamos un caso justo antes de hablar con usted, Sara, de jóvenes que cumplen la mayoría de edad. ¿Qué ocurre cuando estos jóvenes cumplen 18 años y termina la tutela? ¿Hay algún programa de seguimiento sobre su situación? Claro, esto es de un día para otro, además. Efectivamente, es de un día para otro cuando estos y estas jóvenes cumplen la mayoría de edad, es decir, de los 17.364 días a los 17.365, ¿no? Es cuando cumplen los 18, se ven abocados a una situación de vulnerabilidad muy alta, no hay recursos alojativos, ¿no? Y yo creo que es importante comparar respecto a un joven nacional, ¿no? Si creemos que hay un porcentaje alto de jóvenes que sería capaces de ser autónomos e independientes con 18 años, ¿no? Yo creo que la mayoría concluiríamos que es muy difícil que un joven con 18 años sea completamente autónomo. Y en este caso tenemos que añadirle mayores barreras, ¿no? Barreras culturales, idiomáticas y que han vivido situaciones muy traumáticas, tanto en su trayecto migratorio como en su país de origen, ¿no? Entonces, digamos que enfrentan una serie de barreras que les hace muy difícil ser autónomos con 18 años y no estamos llegando a atender a todos porque no hay recursos alojativos suficientes y además algo que nos preocupa especialmente es que muchos de estos jóvenes cumplen la mayoría de edad y no tienen su situación administrativa resuelta a pesar de que en 2021 se modificó el reglamento de extranjería para facilitar la documentación de estos jóvenes tutelados, ¿no? Pero la realidad es que no estamos consiguiendo llegar y no estamos consiguiendo que todos los jóvenes tutelados, al tener que salir de ese sistema de protección, puedan salir al menos con un permiso de residencia y un permiso de trabajo. Entiendo. Bueno, pues ahí está esta situación muy complicada, muy difícil y que Canarias está asumiendo prácticamente en exclusiva respecto a todas las comunidades autónomas. Sara, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días. Bueno, en un momento hablamos de una enfermedad que parece que resurge en toda Europa, el sarampión.
Europa se enfrenta a una nueva alerta sanitaria por un brote de sarampión que afecta a varios países, con más de 12.000 casos en Reino Unido, Alemania o Rumanía, entre otros países. En Canarias la vacunación contra la enfermedad está disminuyendo, lo que aumenta el riesgo de nuevos brotes. Los médicos advierten de que si la tasa de vacunación cae por debajo del 95%, el riesgo de contagio se incrementa. La primera dosis de la vacuna actualmente se administra a los bebés de 1 año, pero ha caído la segunda dosis, que se aplica a los 3. Hablamos con Luis Ortigosa, pediatra, Grupo Técnico de Vacunas del Gobierno de Canarias. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, saludos. Bueno, el sarampión ya sabemos que es una enfermedad muy contagiosa. ¿Es también muy grave o puede llegar a serlo? Claro, puede llegar a ser grave. El sarampión no es una enfermedad banal como un catarro, como algunas personas pueden llegar a pensar. El sarampión muchos lo han tenido de pequeño, pero si revisamos, en un 10% generalmente de los casos pueden dar complicaciones como infecciones respiratorias, bronconeumonías, neumonías, encefalitis, meningitis e incluso fallecimientos. De hecho, en los últimos 12 meses han fallecido 7 personas en Europa debido al sarampión. Claro, el éxito que ha habido contra la enfermedad por la vacunación tiene la otra cara de la moneda, que es que le hemos perdido un poco el respeto, quizá. Exactamente. Es lo que se dice, las vacunas mueren de éxito. ¿Y cuál es el éxito de las vacunas? Pues el que se distribuyen de una forma tan importante como sucede en España. En España, en Canarias y en el resto del territorio español, la mayor parte de la población, más del 90% de la población, está correctamente vacunada contra el sarampión. Por eso, yo creo que hay que acotar el mensaje, decir que en este momento en España no existe una alarma, una alerta de que pueda venir una gran oleada de sarampión. En lo que va de año ha habido 123 casos, es decir, ha habido brotes pequeños en más de 15 comunidades, pero casos muy pequeñitos con brotes de 2 a 10 personas. Significa pues que la población está muy bien vacunada, sobre todo la población infantil, y eso hace que cuando algún caso de sarampión entra en la comunidad, debido a esa cobertura de grupo, de rebaño que tenemos, pues no hay extensión de la enfermedad, pero no podemos bajar la guardia. Efectivamente, lo han comentado ustedes antes de entrar yo en antena, las coberturas están empezando a bajar y estamos empezando a ver más casos de lo habitual. Por tanto, el consejo que damos a los padres que revisen bien las cartillas de vacunaciones de sus hijos, deben estar bien vacunados al año de vida, con un segundo refuerzo a los 3 años de vida, y cualquier adulto, si no ha tenido el sarampión o no está correctamente vacunado, se le aconseja que vaya a su centro de salud y se vacune. Claro, el problema parece que está siendo con la segunda dosis, ¿no? La que se da a los 3 años. Ahí parece que baja un poco la incidencia de vacunación, ¿no? Exactamente. Para esta enfermedad, que como muy bien dijiste, es una enfermedad muy contagiosa, lo que nosotros llamamos el R0 famoso de la enfermedad, que todo el mundo aprendió cuando la COVID, es decir, por cada caso de enfermedad que aparece en un medio, ¿cuántas personas pueden llegar a enfermarse o a contagiarse? Bueno, en el sarampión se estima que de cada persona que tiene un sarampión, sea niño o sea adulto, este puede contagiar al mismo tiempo a unas 18 o 20 personas, es decir, una enfermedad muy contagiosa. Por tanto, una sola dosis a los 12 meses, bueno, previene a los niños pequeñitos, pero para estar bien vacunados tenemos que mantener esas coberturas por encima del 95% con segunda dosis. Claro. Y en Canarias ya hemos bajado del 90% en segunda dosis. Ya tenemos una cifra, las últimas cifras que tenemos de hace muy pocas semanas no alcanzan el 89%. Por tanto, esto sí que es una alerta, es decir, no bajemos la guardia, recuperemos esa vacunación en estos niños que no se les ha puesto esta segunda dosis. E insisto, niños mayorcitos o adultos que no tengan 1 o 2 dosis, vayan a su centro de salud, coméntenlo y pongan al día su calendario de vacunación. Los que ya la hayamos pasado hace años tampoco hace falta que nos vacunemos, ¿no, Luis? Los que hayamos pasado el sarampión hace años ya estamos inmunes. O sea, la mejor vacuna, lo ideal sería estar bien vacunado, pero cuando no había vacunas, las vacunas en España se vienen poniendo desde el año 1985. Por tanto, la población anterior a 1985 no está vacunada. Y la mayor parte están inmunes, es decir, porque tuvieron la enfermedad. Pero ojo, existe lo que nosotros llamamos una bolsa
de personas susceptibles, que en este caso serían los niños por debajo de 12 meses, porque aún no han alcanzado la edad de ser vacunados. Un niño de 6, 8, 12 meses puede cogerse un sarampión, no porque sus padres no lo hayan llevado a vacunar, sino porque no le ha llegado aún el turno de la vacunación. O otra bolsa de susceptibles que en este momento se sitúa entre los 40 y los 50 años, que son esas personas que están en estas edades y que no fueron vacunados en su tiempo porque no había vacunas y han tenido la suerte de transitar por la vida sin haberse contagiado. Este es el problema. El problema ahora mismo en España no es un problema de salud pública, no vamos a tener un gran brote de enfermedad a nivel público, pero podemos tener brotes a nivel individual en estas personas susceptibles, y estas personas son las que pueden tener una enfermedad grave. Por eso el mensaje que transmitimos es de tranquilidad, pero que todo el mundo revise su estado de inmunidad con respecto al sarampión, se enfermaron, o su estado de inmunidad si están muy bien vacunados. Oye, Luis, ¿y las personas que no se acuerden? Es decir, pues a lo mejor no me acuerdo si pasé el sarampión o no, o era varicela o era otra cosa. Si me vacuno, ¿tengo algún problema por vacunarme aunque ya lo haya pasado? Perfecto, eso es una pregunta muy pertinente. No pasa nada. Si una persona que ha tenido una varicela, un sarampión, una rubéola, cualquiera de las enfermedades, se vuelve a vacunar, no pasa nada, es un gasto más, pero a la persona es como un booster, lo que nosotros llamamos un booster, es un refuerzo de vacunación. Y hay otra opción, si hubiese muchas personas con esa duda, se pueden hacer unos análisis que se llaman determinación de anticuerpos frente al sarampión, y la enfermedad o la vacunación adecuada deja un recuerdo en nuestro sistema inmune a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, yo mismo, con esta edad, si yo me hago ahora mismo estos anticuerpos, pues saldrán positivos, porque yo soy de los que tuve la enfermedad cuando era pequeño. Y si a una persona de 30 años que está muy bien vacunada le hacemos esta determinación, también encontraremos que tiene anticuerpos positivos. Por tanto, no sería conveniente vacunarle. Pero si se vacuna, no pasa nada. Bueno, pues es mejor incluso vacunarse para prevenir la duda de si tuve o no tuve la enfermedad. En ese caso, lo que pasa es que no podemos lanzar un mensaje de que todo el mundo que tenga duda vaya a un centro de salud, porque vamos a colapsar el centro de salud con personas solicitando una vacunación que probablemente no van a necesitar. Que consulten, sí, y ya se verá la mejor forma. Y tenerle respeto a estas enfermedades, por más que las hayamos erradicado, Luis, pero hay que tener respeto a estas enfermedades, que si nos vacunamos es por algo. Las enfermedades no han desaparecido, están por ahí, y siempre decimos que además esta enfermedad, el sarampión, no nos viene en pateras desde África, sino nos viene de Europa, nos viene en avión, nos viene de Rumanía, que es donde ahora mismo hay un estado de epidemia importante, pero nos viene del Reino Unido. En 12 meses ha habido más de 1.500 casos, y ustedes han dicho, nos viene de Francia, de Italia y de Austria, donde hay casos ahora, curiosamente, en países con un alto nivel de desarrollo, y sin embargo muchas personas han perdido el respeto a la vacunación, no se han vacunado y ahora están enfermando. Hay que protegerse. Un placer, como siempre, Luis Ortigosa, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Vamos hasta Corea. 22 personas han fallecido, otras 8 han resultado heridas en el incendio de una planta industrial en Corea del Sur, concretamente. El fuego se desató en un almacén con 35.000 baterías de litio, lo que produjo además una gran cantidad de humo tóxico que hizo que muchos trabajadores perdieran el conocimiento en cuestión de segundos. A los bomberos les costó extinguir el incendio por la dificultad de apagar la llama de las baterías de litio, que son muy combustibles. En España, un pueblo de Málaga ha citado a sus vecinos para cambiarse de nombre y cumplir con la Ley de Memoria Democrática. Un paso más para dejar de ser uno de los últimos pueblos que llevan el nombre de Franco y que no ha sentado bien a todos los vecinos. En Villafranco del Guadalhorce los vecinos tienen el corazón partido. La razón, el nombre del pueblo. La Ley de Memoria Democrática aboga por eliminar del cartel la palabra Franco, aunque numerosos vecinos se han pronunciado en contra del cambio.
Tenían que haber consultado más con el pueblo. ¿Qué motivo tiene para poder cambiar un nombre? Veo cosas más importantes, como por ejemplo arreglar la carretera, como decía aquí ante uno, que cambiar nombre y cambiar una tontería. Además que no estoy de acuerdo. Y es que en esta pedanía de Laurín el Grande, Málaga, sus casi 1000 habitantes tienen por delante el dilema de rebautizar el municipio. Los que están a favor proponen cambiar el término Franco por Nuevo. Villa del Guadalhorce, Pueblo Nuevo o Villanueva del Guadalhorce son las 3 opciones planteadas por el ayuntamiento. No tiene que ser el tema del Cudillo de una familia que es franco aquí y viven aquí, porque lo dejen por ellos. Un cambio de nomenclatura que está pendiente desde 2016 y que los vecinos temen que los acabe borrando del mapa. Enseguida, nuestros compañeros de Ponte al Día. Pedro, Wendy, ¿cómo va la mañana? Cuéntenos. ¿Qué tal, Roberto? Hola. Buenos días. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Pues mire, ya tenemos todo preparado, nuestra escaleta, nuestro guión. Hoy vamos a hablarles de la llegada del verano, por supuesto, pero refiriéndonos precisamente a la alimentación. Vamos a darle una serie de consejos de qué debemos llevar a la playa, a la montaña. Lo vamos a hacer en nuestro espacio de nutrición con Camilo Álvarez y también Cristina Ruano, que nos visitan hoy. Bueno, y con la llegada del verano y los niños sin cole llegan los Juegos de la Conciliación. ¿Qué hacemos con los niños mientras estamos trabajando? ¿Es posible conciliar durante estos meses sin morir en el intento? Bueno, vamos a ver este asunto desde distintos puntos de vista, con varias alternativas, y también lo vamos a analizar de la mano de Laura Baena, del colectivo Malas Madres. Hoy además también vamos a realizar una amplia radiografía del consumo de drogas en Canarias. Fíjense, el 38% de los consumidores tiene menos de 35 años. Ha aumentado el perfil de las mujeres, también se mantiene ese perfil de personas desempleadas y también, por otro lado, personas que presentan ansiedad o depresión. Vamos a ahondar en este asunto. Otros temas también de los que les vamos a hablar hoy en Ponte al Día, en tan solo unos minutos aquí en su casa, en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, China se convierte en el primer país en traer a la Tierra una muestra de materiales de la cara oculta de la Luna. La sonda Chang'e 6 ha aterrizado en la región de Mongolia Interior, en el norte de China. La cápsula de reentrada aterrizó a las 6 de la mañana, transportando suelo lunar recogido en mayo por la sonda. El presidente chino ha dicho que la misión es un logro histórico. Las muestras serán analizadas ahora por científicos chinos y extranjeros que creen que revelarán nuevos detalles sobre la formación de la Tierra, la Luna y nuestro sistema solar. Las fuertes precipitaciones en Estados Unidos, en el norte concretamente, están causando estragos. Las inundaciones en Dakota del Sur han provocado el derrumbe de ese puente ferroviario que conecta ese estado con Iowa, un enlace crucial para el transporte de mercancías que va a estar inoperativo varios meses. En Nebraska, el río Missouri también se ha desbordado a su paso por la ciudad de Blair, provocando destrozos. Y agua es lo que necesitan en la India, país que está sufriendo los efectos de una abrasadora y prolongada ola de calor. La propia ministra de Agua de la ciudad de Delhi ha iniciado una huelga de hambre indefinida para exigir más agua potable para la capital de la India. Asegura que hay casi 3 millones de personas sin apenas agua en los barrios más pobres. Ola de calor extrema, la que está sufriendo también Pakistán. En la ciudad portuaria de Karachi se han alcanzado temperaturas de 50 grados. Emilia, por suerte, las olas de calor aquí por el momento no están a la vista, más bien al contrario, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, de momento nosotros estamos teniendo un tiempo bastante estable y bastante primaveral, pese a haber estrenado ya el verano. Vamos primero con la imagen de satélite, porque aquellos que vayan a viajar estos próximos días a la península sepan que tienen una perturbación que va a complicar mucho el tiempo bajando hacia el Golfo de Cádiz, sobre todo en el centro peninsular y hacia el nordeste. Aquí en el archipiélago, pues calma, porque tenemos nubosidad de tipo bajo y esa ha sido la protagonista durante las últimas horas. En la imagen de satélite del canal visible lo vemos perfectamente. Ese manto nuboso, esa alfombra que ha cubierto buena parte del norte y este de las islas, sobre todo de mayor relieve, norte de Gran Canaria, apenas se distingue la silueta de Lanzarote y de Fuerteventura. Rachas de viento intensas nuevamente, más de 70 kilómetros por hora en la Aldea o también en la Dehesa, en el Pinar, en la Isla del Hierro, y alguna gotita ha caído en Barlovento esta mañana, hasta 3 litros y 2 litros también en el entorno de San Cristóbal de la Laguna. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues tenemos de momento altas presiones en un lado con esa perturbación
circunvalación que va a ir conformándose y bajándose por Portugal, y entre medio nosotros con ese pasillo que va a enviar vientos del norte-nordeste con aire húmedo que aportará sobre todo nubosidad con probabilidad de algunas precipitaciones débiles e intermitentes como las hemos tenido a última hora, pero también con probabilidad de viento porque las temperaturas de momento no varían. Vamos a ver el modelo de previsión de viento, un modelo que nos indica nuevamente esas rachas intensas en los extremos noroeste y sureste, en canales entre islas, en el interior del Hierro, de La Gomera y en el interior de Fuerteventura y de Lanzarote, básicamente área metropolitana también de la isla de Tenerife. Durante las próximas horas parece que esas rachas intensas tienden a amainar de cara al viernes. Se notarán sobre todo mañana por la tarde, jueves por la tarde, y ya parece que el viernes pues esas rachas tienden a amainar ligeramente. En cuanto a la humedad que nos pueda llegar, bueno, pues sí, por el norte de las islas en principio, totalmente contrastados los ambientes, en el norte con más nubosidad, probabilidad de precipitaciones en el Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura y fíjense en Lanzarote durante las próximas horas. ¿Debido a qué? Pues a la proximidad de esa dana que va a enviar aire un poquito más frío y aporte de humedad por esos vientos que llegan por el norte. Así que mañana miércoles de momento la situación va a ser muy similar a la de hoy, con esa nubosidad compacta, sobre todo durante la primera mitad del día en el norte de las islas con mayor relieve, también en el sur de las islas más montañosas, salvo el sur de Gran Canaria donde lucirá el sol. En Fuerteventura y Lanzarote por la mañana estará nublado, pero a partir del mediodía tenderá a despejarse algo más. Situación marítima de fuerte marejada en las costas del norte y marejadilla en las del sur, es decir, estará peor por el norte, y viento del nordeste en las islas occidentales y de componente norte en las orientales con vientos que pueden ser intensos y ocasionalmente racheados. Las temperaturas, ni te hablo de ellas porque de momento no experimentan grandes cambios. Roberto. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Hoy terminamos en la playa, sobre la arena de una de las playas más famosas del mundo, la de Copacabana, en Río de Janeiro. La excusa para acercarnos allí es la celebración del Día Internacional del Yoga. Decenas de amantes de esta práctica se dieron cita en la costa para celebrar una sesión al amanecer que dejó esta imagen, de concentración de personas, pero todas en paz y tranquilidad. Así de relajados terminamos hoy. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós, feliz día.